Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Yuri Rojas y esto es Fashion Lover. El día de hoy vamos a iniciar una serie de videos a la cual le voy a llamar Haciendo mis looks para mi próximo viaje. Voy a viajar a la playa y quiero llevar unos looks bien lindos para poder crear, pues no sé, como foticos, hacer contenido y demás. Y de paso, pues aprovecho para que ustedes aprendan a hacer estas prendas y se las hagan para ustedes también. Recuerden que me ayudan mucho compartiendo los videos, dando like, dejando un comentario. Ayúdenme a que esta comunidad sea cada vez más grande. Recuerden seguirme en Instagram, no saltar los anuncios del video. Bueno, en fin, ustedes ya saben todo lo que yo les pido. ¿Listo? Y si hacen alguna prenda de mi canal, recuerden compartírmela, enviármela por mensaje directo a Instagram o pueden compartirla en sus historias o en sus perfiles y me etiquetan para poder verla. ¿Listo? Muchos besitos, quédense a ver hasta el final de este video y espero que todos los videos de esta serie sean de total agrado para ustedes. Realizar este patronaje realmente es muy fácil, así que únicamente lo que tienen que hacer es ubicar los moldes al orillo del papel y hacerlo de la manera en que lo estoy haciendo yo. Van a trazar hasta este punto que les señalo para crear la pinza del costado. Para hacer esto giran el molde en el punto del busto, de esta manera se genera la pinza central de 3 centímetros y la del costado les debe quedar de la diferencia de talles, en mi caso 4 centímetros. Bajamos 1 centímetro en el escote, en el hombro, vamos a medir hacia un lado 3 centímetros y hacia el otro 3, entonces nos queda de 6. Por la sisa bajamos 1 centímetro y le vamos a quitar 1 centímetro a todo el costado. Vamos a trasladar la pinza del busto, entonces de ese punto escuadramos y corremos 5 centímetros. Luego bajamos 2 centímetros también escuadrando. Y ahora sí construimos la pinza. En el largo subimos 2 centímetros en el costado y 2 en el centro. Trazamos la línea y así queda el molde del delantero. Para hacer la espalda entonces coloco la regla así como la están viendo y ubico el molde que me coincida en el escote y en la cadera. De esta manera me queda totalmente recto. Aquí como ven ya tengo desarrollado todo. Y básicamente hice lo mismo que en el delantero. Bajé 1 centímetro en la sisa, acomodé mi hombro que me quedara de 6 centímetros, subí en la cintura y eliminé el centímetro en el costado. Listo, como tengo la pinza aún en el molde, entonces la voy a eliminar por el costado. Esa pinza mide 2 centímetros y mido ahí, trazo una línea recta desde la sisa hasta el punto de los dos y el molde, así como les estoy señalando, por estas líneas de acá y las otras simplemente las elimino. Luego entonces esto me sale a doblez de tela y tengo que darle aumentos de costura de 1 centímetro por todos lados, igual al delantero. Este topcito lleva unas tiritas que se van a anudar en los laterales o costados, entonces esas tiras se van a colocar tanto en la espalda como en el delantero y pueden ser 2 o 3. Para el patronaje del pantalón entonces quiero que presten mucha atención acá y que hagan paso a paso lo que se ve en esta imagen. Trabajé con el molde básico de tejido plano de pantalón, le desconté la medida de la pretina que fueron 4 centímetros y hice las debidas ampliaciones para que el pantalón se pudiera encauchar. Y precisamente para lograr eso es que deben tener en cuenta las medidas que les voy a dar en la cintura. Entonces empecemos por el delantero. Yo medí en mi delantero 1/4 de contorno de cadera menos 1 centímetro. ¿Por qué la cadera? Porque al ser encauchado el pantalón pues debe pasar primero por la cadera y la cintura es más angosta. Entonces mi cadera es de 100 centímetros y yo simplemente la dividí en 4, pero para el delantero le resté 1 centímetro. Ese centímetro se lo voy a adicionar a la espalda. Entonces en la espalda, para darle una mejor horma, por la línea de cintura entre 2 centímetros y traje mi línea de tiro hasta allí. De esos dos hacia afuera entonces medí 1/4 de contorno de cadera más el centímetro que le quité al delantero. Y ahora les muestro cómo ubiqué los moldes para cortar, pero antes tengan en cuenta que hice una pinza correctiva en la sisa y simplemente doblé, solo que ahí pues no se ve el alfiler, pero sí la doblé. Ubiqué los moldes de blusa en la doblez de la tela y al lado el pantalón, ¿sí? Miren que tengo la tela doble y pues todos los moldes prácticamente los necesito dobles, a excepción de la blusa que como ella sale forrada, tengo que cortarla nuevamente en una tela de forro, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es las pinzas. Estamos iniciando la confección de la blusa y siempre les digo que pues este es un proceso repetitivo porque pues ya en varios videos lo hemos hecho, pero lo hago para que no les quede ninguna duda. Entonces lo que acabo de hacer ahí fue doblar de manera que encuentre los piquetes que hice en el extremo y ubicar el punto hasta donde va a llegar la pinza. En mi caso, como un tipcito, un truquito, yo siempre empiezo a coser del punto hacia afuera, ¿sí?
Pueden empezar de afuera hacia adentro, da igual, lo importante es que no se les haga una burbujita ahí en el punto. ¿Yo qué hago? Ubico la tela que quede al lado de la aguja, más no que la aguja quede dentro de la tela. Bien, hago retroceso y empiezo a coser hasta llegar al final, que es donde están los piquetes. Ahí hago retroceso y ya. Así me quedan entonces las pinzas. Miren que no se hacen burbujitas ahí al inicio ni nada. Así deben quedarle las pinzas en los dos lados de cada tela. Esta que estaba haciendo era el forro y también debo hacerlo en el ojalillo. Entonces recuerden que el ojalillo tiene derecho y revés. Es importante que se fijen bien en el bordado de la tela. Una vez hechas las pinzas, entonces vamos a unir por hombros y vamos a unir la tela por aparte y el forro por aparte. Entonces acá ubiqué delantero con el derecho hacia arriba y espalda con el derecho hacia abajo de manera que se enfrenten. ¿Listo? Acomodo muy bien y voy a coser en los hombros a 1 centímetro de costura haciendo retroceso al iniciar y retroceso al finalizar. Este mismo proceso lo repito con el forro. Cabe aclarar que como la blusa va a quedar forrada, no necesitamos darle acabado en la overlock a estas costuras. Y para que nuestra blusa tenga mejores acabados, vamos a abrir la costura del hombro, tanto en la tela como en el forro, y las vamos a planchar. Para luego pasar a coser el escote. Pero en esta ocasión vamos ya a ir uniendo tela y forro. Entonces tengo el derecho de la tela hacia arriba y me fijo que cuando yo le ubique el forro coincidan que el delantero y la espalda me queden hacia el mismo lado, tanto en tela como en forro, ¿no? Acomodo muy bien hombros y voy a aplicar acá el truquito para que me coincidan las costuras, me ayudo de unos alfileres, alineo muy bien las telas y voy a coser por todo el contorno del escote a 1 centímetro. Como esta costura era para hacer una forma curva, vamos a hacer piqueticos por todo el escote sin llegar a la costura, de manera que podamos voltear mejor la tela. Volteamos la tela hacia el derecho y revisamos que las costuras de hombro hayan quedado perfectas. En este punto es importante tumbar la costura, es decir, direccionar la unión hacia el forro y hacer un pespunte así como se los indico aquí. Ahora vamos a embonar las sisas y miren, yo aquí ya tengo una lista y les voy a explicar muy bien cómo lo vamos a hacer. Creo que este proceso no lo habíamos hecho porque es diferente al que hicimos cuando hicimos la blusita básica en tejido de punto. ¿Listo? Entonces, como el hombro es ancho, nos permite hacerlo de esta manera. Si el hombro fuera delgadito, lo tendríamos que hacer como la blusa básica de tejido de punto. Bien, para que lo tengan presente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es traerme el otro hombro y sencillamente teniendo la blusa con el derecho hacia arriba, ¿no? Entonces, fíjense ahí lo que hice, llevé el forro para un lado y vuelvo y encuentro las dos telas que me queden derecho con derecho. De esta manera me está quedando, digamos que metida toda la blusa en la sisa, ¿sí? Y simplemente ubico muy bien acá costuras de los hombros que queden bien alineadas esas uniones y voy a coser desde una sisa hasta la otra. ¿Listo? Cuando ya tenga esa hecha, pues de la misma manera hago la otra y listo. Yo siempre me ayudo de alfileres porque digamos que acá, bueno, ubicaría muy bien la unión de los hombros. Ubico el inicio y el final y ya después pues reparto los alfileres de manera que me quede bien ubicadas las telas. Voy cosiendo con mucho cuidado, siempre hago retroceso al iniciar y retroceso al finalizar. Una vez terminada la costura, entonces retiro alfileres y en las partes curvas hago piqueticos, ¿listo? Porque así cuando esté volteando la tela se va a acomodar mejor. Listo, ya entonces acá luego volteo y lo que hago es introducir mi mano y traerme una sisa hacia el otro lado, bueno, una parte de la blusa hacia el otro lado de manera que salga y me quede todo el derecho hacia afuera. Cuando hago esto, también es importante tumbar la costura o asentar la costura con un pespunte. Y para hacerlo, entonces no lo puedo hacer en todo el recorrido que acabo de hacer, pero sí puedo hacerlo hasta ciertos puntos. Entonces es importante hacerlo para que de esta manera no se esté devolviendo el forro. ¿Listo? Recuerden que esa costura se hace sobre el forro, la unión de costura se direcciona hacia el forro y empiezan a coser de una sisa hacia el hombro, digámoslo así, y luego hasta donde les permita y luego de la otra sisa hasta el hombro. Miren que yo acá voy a hacer ahora el pespunte del escote porque no lo hice en el momento que era, me lo salté de la emoción que tenía.
Y acá lo tengo que hacer, pues es un poquito más complicado, pero igual se logra. Ustedes sí, como fueron aplicaditos y estuvieron atentos al video antes, minutos antes, les dije que lo hicieran y ya lo deben tener hecho para este punto. Bueno, voy a ubicar las tiritas que van a anudar en los costados, que son las que me van a permitir cerrar la blusa. Y estas tiritas, pues yo las voy a soltar cada vez que me vaya a colocar la blusa. Y como el escote me quedó grandecito, no hay necesidad de pronto de estarlas soltando del todo. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera la ubiqué justo donde empieza el costado y la segunda la voy a ubicar justo donde termina la pinza, o sea, donde está doblada la tela hacia abajo. Ahí donde termina esa puntica de la pinza, ahí la voy a ubicar. Lo que hago es devolver el forro de manera que voy a cerrar el costado y las tiras me van a quedar de una vez puestas. ¿Listo? Vamos a cerrar únicamente el costado y una vez tengamos puestas las tiras en ambos lados, ahí sí vamos a cerrar la parte del largo. Para que esto nos case acá perfecto, debemos devolver la costura de unión. Fíjense que yo me traje la costura hacia el forro y voy a ubicar acá un poquito más del centímetro, pero solo ahí para iniciar. Luego ya me acomodo y sigo cosiendo al centímetro de costura. ¿Listo? Llego hasta la parte de abajo y hago retroceso. Volteamos, retiramos alfileres y revisamos que haya quedado conforme la queremos. Listo, ya está perfecto y del mismo modo hacemos el otro lado. Para ubicar las tiras en la espalda, como no tenemos una pinza para guiarnos, simplemente pues sabemos que la primera va ahí justo donde empieza el escote, el costado, perdón. La otra pues entonces vamos a tomar la medida del delantero y la vamos a pasar con un lapicito, con un lapicero, bueno, algo pequeñito que nos indique ahí dónde la vamos a colocar y listo. Entonces, miren, yo ahí ya tengo ubicada la que sale del inicio del costado y voy a ubicar la otra. Entonces, simplemente donde hice el puntico, ahí coloco la tirita y traigo el forro sobre la tela y vuelvo a coser y listo, ya me quedan cerrados los costados. Mientras anudo acá al costado y reviso que me quedó todo perfecto, les voy contando que a esta blusa yo no le dejé una abertura en la espalda como quizá muchas personas lo harían, porque el escote me da la facilidad de que entre y salga mi cabeza fácilmente. Quizá lo único que de pronto tenga que hacer es soltar un costado para poder colocarme la blusa con mayor tranquilidad, pero pues a mí me pareció bien así. Si ustedes desean hacerle la abertura en la espalda, pues ya sería un proceso adicional, pero pues yo en esta ocasión no lo voy a explicar. ¿Listo? Entonces, pues acá más o menos les estaría diciendo cómo sería el proceso, una gotica, qué sé yo, para que quede más amplio y no tengan que estar soltando los lacitos de los lados. Ahora sí voy a cerrar la parte del largo. Entonces, como tengo separado delantero de espalda, voy a repetir este proceso 2 veces. Acá lo que estoy haciendo es introducir toda la blusa en esta parte, que la verdad no estoy segura si era el delantero o la espalda. Lo importante es que lo voy a cerrar y listo. Entonces, toda la blusa quedó adentro y voy a empezar a coser desde un extremo hacia un poquito, ¿sí? Voy a hacer retroceso, luego avanzo un poco sin coser, vuelvo y hago retroceso y finalizo en el otro extremo haciendo retroceso. Dejo acá un orificio o un huequito, ¿sí? Más o menos unos 5 centímetros, lo más chiquito que se pueda. Sin embargo, debo tener presente que la blusa debe salir por ahí. Entonces, y como la tela no estira, entonces toca con mucho cuidadito. Listo, y este proceso lo repito en el otro lado, pero una vez haya sacado la blusa, la volteo, la reviso que está bien, hago el proceso en el otro lado y esos pequeños espacios que dejé pues los cierro a mano con aguja e hilo. Es importante que saquen muy bien las esquinas para que los costados se vean totalmente rectos. Entonces se pueden ayudar de un lapicito, de una pinza, de algo que les ayude a que esa esquina quede bien formadita. Y planchan muy bien para que ese centímetro de costura quede guardadito y lo puedan cerrar con costura invisible. Vamos a iniciar el ensamble del pantalón, entonces mucha atención acá porque esto no se los expliqué en el patronaje. Para el bolsillo, como yo no quería sacar el bolsillo en la tela de hojalillo porque me parece un desperdicio de tela, decidí sacarlo en otra tela, pero entonces necesitaba hacer esta vistica que les estoy mostrando acá, que es la que completa
la parte del pantalón cuando ya está ensamblado y se ve más o menos así, ¿sí? Es la parte que completa el lateral del pantalón. Entonces esta piecita se saca dos veces, una para cada lado, y la idea es que se pega en todo el orillo del bolsillo, ¿sí? En el costado. Y para sacarla, pues tomamos el molde del bolsillo con la misma forma del lateral y simplemente le damos semicurva en el centro. Sacamos dos piezas porque necesitamos una para cada lado, vuelvo y repito, pero teniendo en cuenta que ellas hagan par, ¿sí? Y así como les dije un día en un reel que cuánta importancia tenía la ubicación o, bueno, no recuerdo exactamente las palabras, de las piezas en la overlock para los acabados de las prendas, pues bueno, la importancia es mucha y en este caso les demuestro que o les explico que cuando le damos acabado a una pieza individual, es decir, que no estamos dándole acabado a una unión de dos piezas, siempre dejamos esa pieza con el derecho hacia arriba para que el acabado quede por el derecho, ¿sí? Porque el remallado tiene derecho y revés. Y como se pudieron dar cuenta, acá le estoy dando acabado únicamente a la parte semicurva. Bueno, aquí ya pasé a la plana y lo que voy a hacer es fijar esas piecitas de vista a los bolsillos. Entonces tengo acá mi bolsillo aún en el molde y tengo las dos telas ahí. Entonces teniendo en cuenta que tengo las piezas de vista tienen un orden o cada una pertenece a un bolsillo, yo tengo en cuenta eso y de una vez los ubico acá. Esta piecita me debe quedar con el derecho hacia arriba, es decir, que el derecho yo lo vea. Y acá simplemente entonces, según corresponda, se la ubico a cada bolsillo. Y lo que voy a hacer es pasar un pespunte para fijar esa pieza al bolsillo. Teniendo bien acomodadita la pieza que me coincida en el borde superior y en el borde del costado, voy a pasar un pespunte por todo el remallado que acabo de hacer y pues si quiero fijarla por arriba y por el lado también lo puedo hacer, ¿sí? Si no lo quisiera hacer con que le haya hecho el pespunte de sobre el remallado está perfecto. ¿Listo? Esto lo hacen en los dos bolsillos. Para fijar el bolsillo al pantalón, entonces este bolsillo que tengo acá es el que corresponde al lado derecho del pantalón, teniendo el pantalón puesto. Entonces tomo la parte delantera que corresponde al lado derecho y teniéndola con el derecho hacia abajo para que quede enfrentada con el derecho del bolsillo, voy a empezar a coser por la boca del bolsillo. ¿Listo? Allí coso a 1 centímetro, dando la misma forma que tiene mi bolsillo. Hacemos retroceso para iniciar y esta costura es a 1 centímetro. Voy cosiendo hasta llegar a la parte donde tiene forma la boca de mi bolsillo. Allí pues me paso 1 centímetro, bajo la aguja, levanto el prensatelas, volteo la tela y termino de coser hacia afuera del bolsillo. Recuerden hacer retroceso también para finalizar. Ahora voy a tumbar la costura de unión del bolsillo al pantalón y se hace sobre el bolsillo lo más cerca posible a la unión de estas dos telas, hago un pespunte hasta llegar a la parte donde tiene forma diferente el bolsillo. Listo, ahí hago retroceso. Es importante ir cortando los excesos de hilo, de esta manera la prenda nos va quedando limpia. Volteamos estas piezas para que nos quede al revés y estando viendo la costura justo ahí en el ángulo que se forma de la boca del bolsillo, vamos a hacer un piquete en diagonal lo más cerca posible a la costura, sin ir a pasarnos, con unas tijeras que corten, por favor. Y ahora sí, entonces terminamos de dar forma al bolsillo. Al bolsillo es ideal que le hagan piqueticos en la parte de abajo, o sea, para que ubiquen todo el centro del bolsillo o la mitad del bolsillo, para que a la hora de doblar sea mucho más fácil. Ese piquete lo hacen tanto en la parte de abajo del bolsillo como en la parte de la cintura. Y fíjense que ya acá puedo sacar muy bien la forma de mi bolsillo, ¿sí? Y lo termino de ubicar en el costado con el pantalón. Bueno, entonces acá voy a cerrar el bolsillo en la parte de abajo y voy a coser teniendo así los derechos hacia arriba al ancho del pie para hacer una costura guardada. Volteo esta costura que acabo de hacer hacia el revés y luego voy a coser por el revés del bolsillo, ¿sí? Dejando la costura dentro. Acá entonces coso un poquito más ancho del prensatelas y hago retroceso para iniciar, retroceso para finalizar. Termino de hacer esta costura y vuelvo a acomodar el bolsillo que me quede al derecho como debe ser
y ya la costurita me quedó guardadita y me queda con muy buen acabado ese bolsillo. Bueno, y para este punto entonces ahora sí ya puedo terminar de fijar el bolsillo al pantalón, lo acomodo muy bien tanto en el costado como en la parte superior y voy a coser. Ustedes dirán, bueno, ¿y es un ojalillo y no le va a colocar forro? No, la verdad siento que no hay necesidad de colocarle forro, aparte quedaría, pues sí, la prenda, digamos que dependiendo del uso que yo le vaya a dar, debería o no tener forro. En este caso es una prenda de uso casual que no requiere del forro y me voy a colocar un panty de esos invisibles que va hasta mitad de pierna, que es más o menos como una licra. Entonces para mí está perfecto así. Ahora voy a coser entonces los dos delanteros ubicándolos derecho con derecho para coser la parte central del pantalón o la parte del tiro. ¿Listo? Entonces vamos, acomodamos y cosemos a 1 centímetro de costura para luego darle acabado en la overlock. Y tengan en cuenta que aquí es muy importante la forma en que le damos acabado. Entonces, por ejemplo, como este es el delantero, podríamos iniciar de la parte de la cintura hacia el tiro y tenemos en cuenta que para la espalda le damos el acabado iniciando desde el tiro hacia la cintura. ¿Listo? Para que una vez estén unidos por la entrepierna, las costuras se direccionen hacia el mismo lado. Bien, si se pueden dar cuenta, ya hice una costura para unir estas dos piezas y ahora la estoy reforzando. Hago esto para que la costura no se abra. Si ustedes no quieren hacer 2 veces la costura y tienen overlock con puntada de seguridad, pues cierran esta parte de una vez en la overlock. Ahora voy a hacer lo mismo con la espalda. Empiezo a coser a 1 centímetro, hago retroceso, refuerzo la costura y paso a darle acabado en la overlock. Recuerden lo que les acabé de decir de la forma de darle acabado a estas dos piezas. Bueno, vamos ahora a cerrar por la entrepierna y es acá donde juega un papel muy importante la ubicación de las piezas a la hora de darle acabado en la overlock, porque así podemos direccionar la unión de costura hacia el mismo lado, tanto en delantero como en espalda. ¿Listo? Para que cuando la pieza esté ya cerrada, ellas vayan hacia el mismo lado y cuando hagamos el pespunte quede en la misma dirección. Bien, entonces acomodamos acá muy bien la unión de costuras, colocamos un alfilercito y vamos a empezar desde una bota hacia la otra. Y si queremos también podemos reforzar esta costura, pero pues no hay necesidad de hacerlo desde la bota, sino podemos hacerlo desde un poco más arriba de la rodilla hacia el otro lado. Listo, entonces, o pueden hacerlo directamente en la overlock con puntada de seguridad y de una vez queda con el acabado. Pero bueno, mientras lo vamos a hacer así, entonces acá en cámara rápida les voy a mostrar el proceso. Bueno, aquí ya le di el acabado en la overlock y ahora lo que voy a hacer es pasar una costurita para tumbar la costura. Empiezo desde el delantero y voy acá lo más cerquita a la unión de las dos costuras y paso hasta la espalda. Esta costura no la debo reforzar, solamente es para tumbar la costura hacia el lado que el remallado me lo indica. ¿Listo? Y es una costurita que se hace siempre en los pantalones. El paso siguiente es cerrar por laterales, entonces así como está el pantalón, voy a ubicar derecho con derecho y como en el lateral ya tengo el bolsillo fijo, es decir, ya está una sola tela, todo el delantero, entonces simplemente pues voy ahí ubicando. Si hicieron piquetes en las rodillas, pues hacen que coincidan los piquetes. Y listo, vamos a colocar acá unos alfilercitos como para que no se nos mueva la tela. Es importante que lleven las telas, o sea, que las unan de manera que lleguen al final de la bota, haciendo que coincidan las dos telas, porque a veces puede pasar que empezamos a coser y no nos fijamos si coincidían o no. Y uno, puede que el molde nos haya quedado más largo el delantero que la espalda, un ejemplo, o puede que sí hayamos rectificado eso, pero que en el momento de coser se haya recogido alguna de las dos telas y cuando llegamos al final, oh sorpresa, que no casan. Este pasito me lo voy a saltar para no hacer más largo el video. Entonces ya saben que cosen a 1 centímetro y le dan acabado en la overlock dejando el delantero por encima.
Para la pretina yo la saqué en dos partes únicamente porque quería aprovechar estos pedacitos de tela, ¿sí? Si ustedes la quieren sacar completa, la sacan completa y si no, pues la dividen en la mitad y las costuras de unión pues quedarían hacia los costados, ¿listo? Entonces acá lo que voy a hacer es colocar derecho con derecho para unirla a 1 centímetro de costura y formar una sola pieza con estas dos tiras. Listo, a esta parte que estoy cosiendo no le doy acabado en la overlock porque esas costuras van a quedar internas, entonces no se van a desflecar. Listo, acá es importante abrir las costuras. Si ustedes ven la necesidad de planchar, pues lo hacen. Sin embargo, esta tela es muy fácil de manejar. Este ojalillo, la base de él es un velino y es una tela que es lo más fácil para trabajar. Creería yo que para un principiante esta es la tela ideal. Y pues ya saben que hay que doblar la pretina a la mitad para poder meter el elástico ahí dentro. ¿Listo? Entonces vamos a marcar ahora nuestro elástico. Ya lo tengo acá unido y ustedes pues ya han visto cómo se une el elástico. Acá estoy marcando, digamos que mitades. Y ahora uno de estos puntos que acabo de hacer para ubicar las cuartas partes. Hago también las marquitas y es importante hacerlas tanto a un lado del elástico como al otro para que cuando estemos colocándolo a la pretina coincidan muy bien con las uniones de costura que tiene el pantalón. ¿Listo? A la pretina también debemos hallarle las mitades y las cuartas. En mi caso, pues yo ya tengo la mitad con el hecho de que mi pretina la saqué partida. Acá hacemos que coincidan entonces las marquitas tanto en la pretina como en el elástico para empezar a coser. Este proceso se los voy a mostrar acá en cámara rápida porque pues ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, incluso en el pantalón amplio que les hice hace un tiempo está perfectamente explicado. Y lo importante acá es que amplíen la puntada lo más grande que les dé la máquina para que no les quede apretada y se pueda coser con facilidad. Es importante también que vayan alando la tela junto con el elástico, es decir, ustedes ubican el tramo que van a coser y hacen que coincidan muy bien las telas, tienen bien sujetada con una mano el elástico y la tela y con la otra van llevando la tela para irla cosiendo. Bueno, acá el proceso pues es repetitivo hasta terminar, pero recuerden hacerlo con calma. Ahora para fijar la pretina del pantalón tenemos nuevamente que fijarnos que las marquitas que hicimos en la pretina nos coincidan con el pantalón. El pantalón tiene costuras en el centro delantero, centro de espalda y costados. Entonces esas marcas coinciden perfectamente. Ustedes revisan cuál de los dos lados de la pretina quieren que quede para el derecho y la acomodan. Siempre se coloca derecho con derecho de telas. Entonces en este caso pues volteo mi pretina que me quede con el derecho para enfrentarlo con el derecho del pantalón. Ubico acá alfilercitos en las marquitas y voy a coser también con la puntada amplia. Si quiero hacer este paso directamente en la overlock lo puedo hacer, si no pues sencillamente lo hago acá en la plana. Recuerden direccionar las uniones de costado hacia la espalda. Acá les muestro también entonces cómo es coser la pretina ya al pantalón a 1 centímetro de costura, acomodando muy bien las costuras hacia donde deben ir, revisando que me haya quedado bien alineadito los orillos de tela. Luego de esto entonces paso a la overlock y le doy acabado dejando el pantalón por encima y finalizan con el dobladillo de la bota. Yo lo dejé terminado de 4 centímetros. Y bueno, así quedó el set. A mí me encantó. Decidí colocarle bolsillos en la espalda. Este paso no se los expliqué. Si tienen alguna duda me dejan en comentarios. Y acá pues lo que les muestro en el videíto fue cuando llegué ya al aeropuerto de Panamá. Espero que lo disfruten y lo hagan.